Molt bon dia i benvinguts i benvingudes a una nova sessió del cicle de converses directives. Ja tornem a ser aquí. Avui encetem la 39a sessió del cicle en la seva 5a temporada. Saludem tant a les persones que ens seguiu des de les plataformes virtuals, com a les persones que ens acompanyeu avui presencialment, com als que ens veureu en diferit. Ja sabeu que aquestes converses les pengem en el nostre canal de YouTube. Bé, com sabeu, l'objectiu d'aquest cicle és aturar-nos una hora un dia al mes. No demanem més. I fixeu-vos que ho fem amb un objectiu, que és reflexionar col·lectivament. Pensem que aquesta és una funció principal d'un directiu, també d'un directiu públic, malgrat que siguin llocs de treball molt orientats a l'acció. I és per això que ens vam proposar des del seu principi buscar un espai en el que a partir d'un tema emergent, de necessitat directiva, etc., poguéssim convidar a una persona experta, una persona amb molta experiència, perquè ens il·lustrés en relació a alguna temàtica. Sabeu que hem reflexionat sobre diferents temes emergents, sobre competències directives, sobre aspectes relatius a la gestió. Hem parlat de comunicació, hem parlat de motivació, hem parlat de talent, d'integritat, de marca personal, de compliance, de transformació digital, d'intel·ligència artificial, de relleu generacional i també de com arribar a ser un bon directiu. I com us deia, tot amb l'ajuda sempre d'una persona que ens il·lustri al respecte. I fixeu-vos que li diem converses perquè l'objectiu no és només que conversem nosaltres amb la persona convidada, sinó que també tingueu l'oportunitat de fer-ho vosaltres. Ja sabeu que habilitem diferents possibilitats, al final de la sessió en parlarem, però tant els que esteu al lloc de treball, veient-nos virtualment, com els que ens acompanyeu, teniu també aquesta possibilitat. Bé, aquesta temporada, una de les crítiques que teníem és que avisàvem amb molt poca antelació de les properes convocatòries. És veritat, anem molt ajustats, tenim molts temes, aquest és un mes, i fixeu-vos que aquesta vegada hem intentat, com a mínim, donar-vos les 3 properes converses, les de l'octubre, novembre, desembre, estan convocades, us podeu inscriure, etc. Us avancem, us dono una primícia, i és que al febrer comptarem amb la presència del filòsof José Antonio Marina. També posarem les inscripcions de seguida que puguem. Bé, i avui volem parlar de moltes coses. Volem parlar d'administració pública, volem parlar de gestió pública, volem parlar de prestació de serveis públics, d'organització administrativa, dels efectes reals de les lleis, etc. I ho volem fer amb una persona que jo crec que no necessita massa presentació. Manuela Carmena, muy buen día. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Pues muy bien y encantada de oírte y sobre todo encantada de que pienses que estos objetivos, estas reuniones son para pensar. Me parece que es tan importante pensar. Sin duda. Bé, Manuela Carmena té una llarga trajectòria a l'administració pública. Els seus inicis van estar relacionats amb l'advocacia, era advocada laboralista, després va ser magistrada, jutgessa emèrita, vocal del Consell General del Poder Judicial i exalcaldessa de l'Ajuntament de Madrid, entre d'altres. I d'entre les seves múltiples activitats, que són moltes, si teniu ocasió de seguir-la, escriu llibres. Escriu llibres tan interessants com els que tenim aquí, que la veritat és que us els recomanem molt. Bé, jo he portat 3, que jo diria que són els que has fet en solitari, sobretot, i que jo crec que a algú que treballa a la gestió pública, a la funció pública, li pot ser molt d'interès. Ara en parlàvem, perquè estan plens d'anècdotes. I això és molt interessant quan llegeixes un assaig, el fet que s'il·lustren moltes reflexions, però amb aquest pòsit d'experiència. I són molt amens. Són molt amens com també ho és escoltar-la. Jo no sé si heu tingut l'oportunitat de sentir entrevistes en podcast o televisives, però la veritat és que són molt entretingudes. Manuela, he leído o escuchado no sé dónde que cuando te licenciaste viniste a trabajar a Barcelona y en concreto fundaste un despacho en Hospitalet. Así es, así es.
¿Te cuento algo de eso? Sí, claro. Bueno, la verdad es que yo vine a Barcelona porque a mi marido le echaron de la Facultad de Arquitectura, naturalmente los dos éramos estudiantes antifranquistas muy activos. A mí me echaron también de la Facultad de Derecho de Madrid y yo acabé en Valencia. Pero aunque mi marido y yo tenemos la misma edad, arquitectura era un poquito más larga que Derecho y entonces, bueno, él se tuvo que venir aquí a estudiar su carrera de arquitectura, a acabarla, y entonces pues decidimos los dos que nos veníamos a vivir aquí. Y entonces, pues, bueno, yo busqué trabajo, claro, porque teníamos que trabajar para vivir, ¿no? Y entonces me salió, a través de amigos de Madrid, un trabajo en un despacho que era enormemente mercantilista, modelo capitalista, estaba Piqué Vidal, Rossi, bueno, toda una serie de personas. Y fue interesante porque aprendí a ver cómo era un despacho de ese tipo, ¿no? Pero no me encontraba cómoda. Entonces, pues con los amigos que había adquirido, que tenían mucho que ver pues con el Partido Comunista en aquel momento, pues no sé, me ofrecieron, bueno, pues ¿qué quieres hacer? Y yo por mi cuenta dije, bueno, pues no sé, estaba muy relacionada con... había un barrio de chabolas cerca de donde yo vivía, muy importante, que se llamaba La Bomba, que vosotros que sois muy jóvenes no conoceréis, pero era impresionante porque era un mar de chabolas, ¿no? Y muchas de las personas que vivían allí provenían de Jaén o de otras partes de Andalucía. Hicimos amistad. Y entonces ellos me dijeron, pues pon un despacho aquí en Hospitalet. Y entonces pues puse un despacho en Hospitalet. ¿Cuántos años estuvisteis? Pues nada, no estuvimos, yo creo, nada más que 2 años. ¿Sabes? Porque luego a mi marido le hicieron otra vez otro castigo, tuvo que hacer la mili total, no la mili de los universitarios buenos, sino la mili de los universitarios malos, y entonces nos fuimos de nuevo a vivir a Madrid, aunque estábamos a gusto aquí, si no hubiera sido por eso igual habíamos seguido viviendo aquí. Está muy bien. Después de tantos años trabajando en la administración pública y ahora que estás fuera, ¿cuál es tu percepción? ¿Cómo percibes actualmente la realidad de la administración pública? Bueno, es muy interesante ver qué ha pasado a lo largo de todos estos años, el final del franquismo y el principio de la democracia a través de la Constitución, ¿no? Yo he vivido todo esto, ¿no? Y creo que, si tengo que resumirlo, diría que la Administración ha mejorado en lo que se refiere a medios. Cada vez la Administración tiene más medios técnicos, un perfil mejor de los funcionarios, mejor preparados. Es interesante ver además cuándo se han producido las oleadas de los nuevos funcionarios, ¿no? Yo centraría, por ejemplo, una oleada que es después de la Constitución, que es muy interesante. En torno al año 80, 81, ¿no? Se notó mucho, vino gente diferente, ¿no? Eso de bueno. De malo, que la Administración no ha sabido darse cuenta de que la estructura organizativa que tiene es del siglo XIX. Cuando Max Weber define lo que es la burocracia y de alguna manera configura las estructuras organizativas de todas las administraciones, es porque está pensando que lo más importante es copiar los modelos organizativos de las empresas de entonces. Son estructuras objetivas, muy racionales, muy despersonalizadas, muy protocolizadas, ¿no? Y claro, eso podría tener un sentido. Max Weber nace, pues creo que es en el 1840 y tantos, ¿no? Y claro, es otro mundo, ¿no? Y ahora resulta que toda la organización y todas las técnicas, todo el mundo que habla de organización te dice que ya de eso nada, que hay que buscar otra estructura organizativa mucho más ágil, mucho más transversal, mucho más humana, mucho más vinculada no tanto en estructuras puramente racionales, sino en estructuras muy basadas en la inteligencia emocional. Con lo cual, digamos, todos esos esfuerzos técnicos, todos esos esfuerzos que se han hecho en medios, pues no han dado el resultado apetecido, porque la estructura organizativa sigue siendo absolutamente oxidada, no tiene sentido, es una estructura que no responde a la sociedad actual del siglo XXI. ¿Tiene sentido que la estructura organizativa, técnica, administrativa tenga una dependencia ineludible a los cambios de mandato? Es decir, tantos ministerios, tantas consejerías, etc. No sé, a mí me parece interesante que reflexionemos un poco quién son los últimos jefes de la administración, quién manda en la administración. La idea que yo tengo es que la administración, la organización administrativa, es como el sistema venoso
del cuerpo social que significan nuestras sociedades democráticas, ¿no? Desde el poder se utiliza ese sistema venoso para llegar a los ciudadanos. Estamos los ciudadanos y está el poder político, ¿no? Pero por una serie de razones, desde hace mucho tiempo el poder político como que no entiende la administración, como que no asume, como que no le considera rentable para los procesos de mantenimiento o adquisición del poder. Es interesante ver cómo en los debates electorales nunca se habla de la administración y entonces se producen cambios, sí, a veces ocasionales, pero que no están basadas en alternativas realmente bien concebidas y bien completas de diseños de la administración, ¿no? Yo diría, desde mi punto de vista, que la izquierda no tiene claro qué tipo de administración quiere, ¿no? La izquierda yo creo que ha vivido durante mucho tiempo un cierto anhelo de pensar que se podía hacer unas administraciones eficaces, verticales, yo diría un poco muy estatalistas, ¿no? Un poco por esa concepción de la izquierda, muy por una confianza de que es el Estado el que debe realmente llevar a cabo la dirección de esos procedimientos, ¿no? Y yo creo que la derecha no cree en la administración. Yo creo que la derecha piensa que la administración nunca va a ser eficaz y entonces pues se ha producido un proceso, yo diría, que a veces la derecha lo que hace es regalar la administración, ¿no? Es decir, es muy interesante cuando estás en el poder político tener algo que regalar y si puedes regalar la posibilidad de entrar en la administración y gestionar la administración a través de empresas privadas, pues efectivamente eso es atractivo, ¿no? Con eso quiero decir que en nuestro panorama político, desde mi punto de vista, falta una reflexión profunda de qué tipo de administración es la que queremos. Bueno, y más teniendo en cuenta que existe teoría, ¿no?, sobre el tema, ciencia de la administración, ciencia política, pero también proveniente de técnicas del management, ¿no? Está estudiado, ¿no?, qué tipo de estructura organizativa es más aconsejable en función de las características, ¿no?, inherentes de una organización. ¿Encuentras diferencias en la forma de organizar los servicios públicos en función de la ideología? Es decir, ¿se desconcentran o se descentralizan más servicios en un tipo de gobierno que en otro? ¿O eso no se da? Yo creo que se ha generalizado mucho, ¿no? Es decir, yo creo que es muy negativo el que se ha asumido una especie de incompetencia en la administración, ¿no? Bueno, nosotros no podemos hacer esto, pues mejor que lo haga una empresa, mejor hacemos La prueba es que si analizas muchas de las actividades de la administración, están muy centradas en convocar concursos, en controlar contratos y, digamos, y punto. Es decir, que muchas veces la actividad administrativa es una actividad fundamentalmente de contratación, ¿no? Y bueno, pues eso nos llevaría a otro tipo de análisis, pero en líneas generales yo creo que la ideología se ha generalizado mucho y no hemos logrado de verdad el que haya un modelo nuevo, me parece a mí, de la gestión de la administración. En una época como la actual, llena de cambios, de turbulencias, de retos que tiene la administración pública, ahora hablábamos, ¿no?, del masivo relevo generacional que se va a producir en los próximos años, ¿no?, en la necesidad de grandes consensos para la toma de decisiones, incluso con las anunciadas reformas, ¿no?, de las normas de función pública. ¿Cuál crees que es el rol que va a tener que desarrollar la administración? Bueno, a mí me parece que lo que hace falta, lo que yo creo que es más interesante, es formar líderes. Líderes en administración pública, ¿no? Por eso me gustaría diferenciar un poco lo que decimos de directivo a lo que decimos de líderes, ¿no? El directivo es una persona que asume una función, como su propio nombre indica, de controlar un equipo, en fin, tomar una serie de decisiones. Sin embargo, el líder yo creo que es la persona que en un momento concreto es capaz de idear una estrategia y a su vez ser consciente de poner los medios por formas tácticas para que ello dé su resultado, ¿no? Cuando algo es nuevo, cuando hay que innovar, hace falta un líder.
Hace falta alguien que piense más allá de lo que se encuentra, ¿no? Y yo creo que ahora mismo a mí me parece que sería extraordinario que se pudiera generar un movimiento de formación de líderes para la administración pública, ¿no? De personas que tuvieran muy claro lo importantísimo que es en ese sistema venoso en el que yo defiendo la administración, que haya un cambio radical en el que el ciudadano se sienta realmente identificado. Porque el juicio que el ciudadano hace muchas veces del poder político, de la administración, etcétera, está muy basado de lo que controla a través de la administración, ¿no? Y por eso para mí tiene tanta importancia, los que además seguimos creyendo en lo esencial que es cuidar la democracia, mejorarla, extenderla, profundizarla, el que ese sistema venoso de la administración cambie, sea diferente, ¿no? Y creo de verdad que no nos podemos quedar en convocar directivos, tenemos que buscar la manera de hacer líderes, personas que sean un poco como sé que te ha interesado ese concepto mío, inventores sociales, ¿no? Personas que de alguna manera sean conscientes de que lo que se trata ahora es de diseñar, ¿no? Y de diseñar algo nuevo, ¿no? Y a partir de eso nuevo, pues ya, ponerlo en marcha, ¿no? Pero, no sé, bueno, ya seguiremos precisando este concepto. ¿Un líder público es un político? No, no tiene por qué ser. Un líder público es una persona que sabe que le corresponde encontrar que la administración sea capaz de lograr ese objetivo de satisfacción de los ciudadanos a través de la prestación a la que esté asignado, a lo que le corresponda, etcétera. No es un político, es un gestor. Entonces es una persona que sabe que tiene que conseguir que su organización sea capaz de abordar, de lograr que haya esa satisfacción pública en lo que le corresponda, ¿no? Cualquier cosa que pensemos de las distintas estructuras de la administración, pues podemos verla que es así, ¿no? Es decir, que yo hace un poquito pues hablaba con algunos compañeros vuestros y explicaba que para mí una especie de banco de pruebas fue cuando mis compañeros me eligieron decana de los jueces de Madrid. En aquellos años, estamos hablando de los años 90, el juez decano tenía unas competencias muy grandes de conseguir que las estructuras de la justicia concretas pues funcionaran bien, ¿no? Y entonces, pues bueno, era un momento en el que ya, para que os hagáis una idea, pues el número de funcionarios que dependían del decanato eran casi 3.000, ¿no? Era muchísima gente, ¿no? Y había pues algunas cuestiones muy curiosas, como por ejemplo, pues bueno, por toda una serie de historias que tienen que ver con la corrupción, porque efectivamente durante la época franquista se generó una corrupción en los juzgados, que el que pagaba salía mejor, el que pagaba le hacían pronto su notificación, el que no pagaba no se la hacían. Bueno, es una historia muy bonita que yo he intentado contar, porque además cuando hablamos de nueva organización de la administración tenemos que tener en cuenta la que hemos vivido, lo que fue la organización que estuvo antes de nosotros, ¿no? Bueno, y llegó un momento en el que efectivamente pues una serie de magistrados decidimos que había que acabar con esa corrupción, y entonces como el sistema de administración estaba basado en una estructura de pequeña corrupción, pero de corrupción, es decir, en el sentido de que a nadie se le hacía una notificación si no pagaba. Era un momento que era una risa, se pagaba hasta para subir una notificación de un piso a otro, ¿no? Y estaba establecido, pues eran 300 pesetas, 200 pesetas, el que no pagaba, pues ahí se quedaba, ¿no? Y bueno, dijimos, esto se ha acabado, ¿no? Se acabó, pero entonces se paralizó. La administración se paralizó porque no sabía trabajar más que en ese contexto. Y entonces el Ministerio de Justicia, ya estamos en el gobierno socialista, pues decide que se creen unos servicios comunes, se llaman, que se trata precisamente de conseguir de manera colectiva el que todas las notificaciones de los juzgados se unificaran, se hicieran bien y tal. Pero como no teníamos una estructura clara de organización, se concibió ese servicio como otro juzgado más, ¿no? Entonces se llegó a la cosa absurda de que para repartir las notificaciones que había que hacer, se hacía como se hacía siempre en los juzgados, por número. Un funcionario llevaba el 1, otro funcionario llevaba el 2, el 3, y resulta que a lo mejor el funcionario del 3 y del 4 coincidían en la Gran Vía, porque nadie había pensado que la estructura realmente inteligente era dividir el trabajo por calles y no por números, ¿no? Bueno, pues una cosa tan pequeña como esta, pues fue una revolución, pero en 3 meses se arregló y el servicio de notificaciones funcionó extraordinariamente bien. ¿Por qué? Porque fuimos capaces de idear, de plantear que había que buscar cuál era el objetivo, la satisfacción.
¿Cómo se lograba la satisfacción? ¿Repitiendo lo que veníamos haciendo siempre? No. Viendo cómo podíamos imaginar algo distinto. Muy interesante. Ahora me estaba imaginando el puesto de trabajo, en relación de puestos de trabajo, del líder público. Me cuesta, pero lo estudiaremos, lo analizaremos. Yo desde que estoy en Perdona, sí. el banco de líderes públicos es importante porque después en el proceso de elección se puede elegir a uno u otro. Claro. Lo importante es que haya banco, es Sí, decir, sí. que haya bolsa de líderes públicos. Está claro. Yo desde que estoy en la administración siempre he oído hablar de la sempiterna reforma de la administración pública. ¿Tú crees en una reforma integral de la administración o reformas específicas? No, yo creo que es muy divertido porque en el fondo, si lo piensas, podemos ya casi hacer historia de las reformas, ¿no? Yo en justicia lo he dicho muchas veces que hay que hacer una historia de todas las modernidades de la justicia, ¿no? Porque se han intentado de todo, se han hecho leyes que parecía que iba a ser el cambio definitivo y luego sigue residiendo una estructura de organización que no hemos sido capaces de idear una distinta, ¿no? Entonces yo no soy partidaria ahora mismo de grandes modificaciones, sino de pequeñas modificaciones que puedan tener incidencia. Y por eso me parece que el hecho de que haya líderes en la función pública, personas imaginativas, con capacidad además de transmitir entusiasmo, porque un líder no solamente tiene que idear, el líder tiene que suscitar emoción, tiene que suscitar interés en el equipo que tiene, ¿no? Pues yo creo que esas pequeñas, ese colectivo de personas realmente imaginativas, empeñadas en lograr los objetivos de la administración, pues podrían ser una reforma parcial, que poco a poco podría ir dando unas alternativas de reflexión ampliadora, ¿no? Como si dijéramos. ¿Qué iniciativas de innovación, de modernización de los servicios públicos consideras que son imprescindibles para actualizar la administración y acercarla a la ciudadanía? ¿Tienes alguna experiencia al respecto? Claro, muchísimas, una barbaridad, ¿no? Pero ya os digo que creo que hay una primera parte que es muy importante, que es luchar contra la indiferencia del administrado, ¿no? Yo creo que esa concepción, para evitar esa estructura de favoritismo que había en la administración, que lo cuenta muy bien si leéis, por ejemplo, la novela de Pérez Galdós, Miau, es decir, que es aquel momento en el que cambiaba la administración, se quedaban cesantes todos los funcionarios y venían las presiones para ver y tal. Bueno, para acabar con todo eso, además yo creo que Max Weber, cuando explica su estructura de administración burocrática, dice que uno de los objetivos que pretende es acabar con eso, ¿no? Entonces, bueno, esa posición genérica, ¿no?, a lo que lleva es, primero, a una objetivización del administrado. El administrado es uno más, no es Antonio, Pablo o Marina, no, es uno más, es objetivo, es una deshumanización absoluta. Lo que hay que hacer siempre lo que hay que hacer, nunca se plantea que hay que hacer algo diferente según sean diferentes las características de las personas que forman parte de los administrados y que nos acercan, ¿no? Entonces, con esa estructura hemos generado en principio una actitud de desconfianza respecto al administrado y de indiferencia. El administrado se siente que no cuenta, que no es nadie, es decir, en todo, en la forma como le comunicamos, en el poco seguimiento que hacemos. Mirad, yo el otro día estaba en un servicio de guardia de un hospital de Madrid y me gustó muchísimo ver cómo ahí estábamos todos los que estábamos esperando a que nos tocara el turno y tal, y algunos habían pasado ya, otros estaban pendientes del análisis, ¿no? Y me encantó que había algunas enfermeras que salían, se sentaban al lado de los que estábamos allí esperando y explicaban. Eso me parece que es el modelo de la administración nueva. Es decir, el administrado es para el que trabajamos. El administrado es nuestro objetivo. Su satisfacción es el elemento más determinante. Y para eso tenemos primero ni desconfiar en él y además no hacerle indiferente, no que sea uno más, ¿no? Yo eso lo he visto en muchísimas ocasiones en mi propia función de juez, ¿no? He sido capaz de ver hasta qué punto una persona pues que he condenado
es decir, que puede tener una actitud negativa, puesto que ha tenido un reproche muy importante que le lleva a consecuencias, puede, sin embargo, entender ese reproche si no hay indiferencia. Es decir, lo que no puede ser es obviar la conversación, obviar la explicación, intentar sugerir a base de nuestra conversación, de nuestra escucha. Todo eso creo que es absolutamente clave, ¿no? Creo que ayuda algún tipo, bueno, por supuesto, esa formación es importante, pero yo creo que puede ayudar algunos servicios que yo en concreto lo probé en el Ayuntamiento de Madrid y que me dio muchos resultados, ¿no? El servicio era un servicio de mediación interna, que consistía en que el ayuntamiento se sentaba y era uno más en relación con el ciudadano. Y había una capacidad de buscar alternativas de mediación entre una persona que es el mediador, que no depende del ayuntamiento, que no está a favor del ayuntamiento, que es alguien objetivo y, digamos, es un tercero en el sentido literal de la palabra, y en otro lado se sienta el servicio correspondiente del ayuntamiento y el ciudadano. Y se discute sobre si la medida que ha tomado la administración es correcta o no, porque esa indiferencia va unida en muchas ocasiones a una prepotencia enorme por parte de la administración. Oiga, yo ya le he dicho a usted que en la cocina esta, que para su restaurante tiene que poner un tubo de 5x5, de 3 por no sé qué, y lo he dicho yo, que soy la administración y no se hable más, y le requiero para que lo haga, y si no lo cumple, pues naturalmente le voy a cerrar, no sé qué. Bueno, pues a lo mejor resulta que viene el ciudadano y dice, oiga, mire, que esto es un disparate, que esto 2x3 que no, que vale con de 1x1, ¿no? Y se habla y se discute, ¿no? Entonces yo creo que esos servicios en los que la administración de pronto se considera que es un interlocutor igual al ciudadano, ayuda mucho, ayuda a cambiar, ¿no? Y son cambios, pero que se extienden, que van poco a poco, ¿no? Lo pongo como un ejemplo más, ¿no? Después yo creo que hay también a veces, bueno, no sé si lo debo contar ahora o más adelante, no sé si es lo que tú querías preguntarme, ¿no? Pero yo creo que ha habido algunos servicios que yo eso lo he podido ver tanto cuando he trabajado en la Administración de Justicia como cuando he trabajado en el decanato, que son muy importantes, y es pensar que desgraciadamente en la Administración pública se tiene la idea de que un funcionario es igual a otro, ¿no? Es decir, no hay una, digamos, singularización. Si esa falta de singularización la tenemos con el administrado, también la tenemos nosotros mismos. Todos los funcionarios en principio tienen un diseño. Hablamos de auxiliares administrativos, pues todos son iguales. Le puedes poner aquí, allá o en otra parte, ¿no? Sin embargo, en muchas ocasiones, por la estructura de selección del personal, no nos damos cuenta que seleccionamos a personas muy valiosas que podrían estar en otra estructura. Y os cuento, cuando yo llego al Ayuntamiento de Madrid me sorprende mucho, voy a ver algo que se ha convertido en un museo, que es la imprenta municipal. Ya no se imprime nada allí porque resultaba muy caro y toda serie de cosas, ¿no? Y se ha convertido fundamentalmente en un museo y tal. Y a mí me dio mucha pena porque pensé, hombre, pues aquí podríamos crear una cosa muy bonita, que sería el que nosotros podríamos aquí imprimir libros de las vidas de algunos ciudadanos que merecen la pena, porque ellos lo digan, porque lo digan sus familiares, porque lo diga la administración municipal. Gente, por ejemplo, que ha sido determinante para crear la ciudad, gente que ha sido muy determinante en un momento concreto para mantener una actitud interesante para la ciudad. Y dije, bueno, pues podemos abrir esta imprenta municipal a que los ciudadanos que quieran vengan, nos cuenten su historia, vemos las historias que nos interesa plantear entre los propios ciudadanos y nosotros les hacemos el libro. Y después el libro se queda un ejemplar en el ayuntamiento, es una biblioteca de historias personales, ¿no? Y de las otras las regalamos y tal. Cuando yo hago esta idea, pues los funcionarios de la imprenta me dicen, como me han dicho en casi todas las actitudes que se me han ido ocurriendo a lo largo de mi vida, eso no se puede hacer, eso no se puede hacer. ¿Y por qué no se puede hacer? Porque no tenemos un funcionario que haga eso, y además eso, bueno, que no se puede hacer, ¿no? Dije, bueno, y la cantidad de funcionarios que tenemos en el Ayuntamiento de Madrid, que somos una pila de ellos, ¿no habrá alguien que le guste precisamente eso, escribir?
escribir sobre la vida de otros. Entonces establecimos una unidad que era la de buscar los tesoros ocultos de los funcionarios. Y dijimos, oye, la gente que sepa hacer cosas que no tienen que ver con su puesto de trabajo, pero que pueden ser muy bonitas y muy interesantes para el ayuntamiento, apuntaros. Efectivamente, pues se apuntaron y la verdad, por ejemplo, pues en ese aspecto encontramos a uno que había sido periodista, pero que no le había ido bien y que luego se había hecho funcionario y tal, que nos hizo el primer libro, que fue el único que nos dio tiempo a hacer, pero que fue una preciosidad y que tiene que ver con la persona que creó pues un barrio de Chabolas, que era el barrio de Orcasitas, lo convirtió en un barrio extraordinario ahora mismo de Madrid. Es un hombre extraordinario y su vida se hizo en ese libro, ¿no? Pues, ¿cómo se hizo? Pues buscando esa especie de bolsa de talentos ocultos de los funcionarios. Qué interesante. De hecho, a lo que aludías anteriormente, ¿no? De esa capacidad de empatía que debe tener el empleado público, ¿no? Con el ciudadano, lo abordas en uno de tus libros, haciendo referencia a la importancia que tienen las competencias blandas, ahora se llama, ¿no? El pensamiento crítico, la capacidad de empatía, etcétera, etcétera, más allá de los conocimientos. ¿Crees que esta es una tendencia en la que la administración... Claro, pero además tiene que ser una tendencia que sea muy positiva para el funcionario, porque te lo pasas mejor. Es decir, te lo pasas mejor si haces ese tipo de cosas, ¿no? Y ahí os voy a contar mi experiencia que fue en el juzgado de vigilancia penitenciaria, ¿no? Yo llegué al juzgado de vigilancia penitenciaria y me sorprendió que llegué allí y les dije, bueno, yo voy a ir voy a ir todas las semanas a las cárceles a ver a los presos y tal. Digo, pero vosotros, los funcionarios, también me tenéis que acompañar, porque lo normal es que nos dividamos entre todos. En fin, yo ya había planificado. Entonces, pues me dijeron, no, jueza, no, nosotros no vamos, porque vamos a ver, en primer lugar, nosotros vamos a ver, no vamos porque vamos a coger el SIDA, era el momento, aquel momento no sé qué, vamos a coger el SIDA y luego, ¿dónde dice la ley que nosotros tenemos que ir? Lo único que dice es que tiene que ir usted, pero nosotros no. Dije, bueno, vamos a ver. Entonces, pues empezamos a trabajar, conseguimos que le dieran un plus de peligrosidad por lo del SIDA y empezamos a ir todos a la cárcel. Cuando los funcionarios empezaron a conocer a los internos, a sus familiares, a los presos, se dieron cuenta que era mucho más bonito trabajar así. Antes estaban acostumbrados a tener que resolver escritos sin cara, sin ojos, que no decían nada. Y de pronto conocieron, vieron, se interesaron. Y en muchísimas ocasiones eran a mí a las que me pedían, oye, jefa, date prisa con este. Que a todo esto, además, se nos ocurrió poner un teléfono que fue una innovación extraordinaria, porque yo me daba cuenta que, claro, en la cárcel, pues hasta que llegan las noticias desde la cárcel al juzgado, pues no eran muy inmediatas y pusimos unos teléfonos de cabecera, con lo cual los funcionarios solamente podían llamar al juzgado, ¿no? Y nos llamaban, nos decían, pasa esto, pasa lo otro. Bueno, cuando los funcionarios vieron que nuestro trabajo daba esa satisfacción humana de solucionar los problemas que tiene la gente, empezaron a interesarse muchísimo y me decían, nos lo pasamos bien en el trabajo. Antes nos aburríamos porque todo era igual y ahora nos lo pasamos bien. Entonces yo creo que esas competencias te retribuyen muchísimo. Yo creo que solucionar problemas es una actividad que tiene mucha compensación, porque tiene la gratificación de comprobar hasta qué punto quien se beneficia de eso se siente, no sé, estimulado a comprender mejor lo que hacemos, ¿no? Entonces yo creo que esas competencias que no están en la estructura administrativa son además muy importantes para la propia felicidad en el trabajo. Y yo creo que una cosa extraordinariamente importante para mí es pasárselo bien trabajando. Porque uno no puede vivir solamente para los sábados y domingos, ¿no? Es decir, si solamente vives para los días en rojo, pues es un rollo, porque los demás días son muchos y entonces no vale la pena y no puedes estar soñando en jubilarte desde que entras. No puede ser. Entonces te lo tienes que pasar bien. Entonces, de verdad, para mí eso fue una experiencia de ese juzgado, fue fantástica, porque al final es que yo veía la ilusión con la que recibíamos a los familiares, la ilusión con la que se hablaba con los presos, la ilusión que hacía cuando le daban un permiso a los presos y venían a vernos, ¿no? De pronto habíamos humanizado un proceso burocrático. Y yo creo que la humanización casi siempre suele ser algo que nos provoca mucha gratificación. Me voy a temas más serios. Hace unos años, sobre todo en Cataluña, yo creo, ¿no? Ha habido un debate sobre la internalización de servicios municipales históricamente externalizados, ¿no?
Al margen de la carga ideológica que puede conllevar, ¿no?, la externalización, que no privatización, sino externalizar, que preste los servicios una empresa privada, ¿en qué casos crees que es recomendable internalizar o externalizar servicios? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu experiencia como alcaldesa? Bueno, yo diría que depende. Yo creo que además en la administración hay que ser muy flexible. Yo creo que no debemos movernos en actitudes rígidas. Depende. Yo creo que la externalización a veces puede ser correcta y a veces no. Sin embargo, yo creo que la externalización suele tener una vinculación a la contratación pública que suele resultar muy compleja, ¿no? Porque normalmente los funcionarios no tienen experiencia en la contratación de fondo. En la formal sí, por supuesto. Los funcionarios saben hacer los contratos, entre otras cosas, porque he hecho uno, luego se copian todos, más o menos, si se quitan, pero bueno, todos hacemos que copiar y pegar, ¿no? Pero, sin embargo, lo que no se profundiza el funcionario es en el resultado, en la eficacia de ese contrato, ¿no? Y entonces, claro, en muchas ocasiones, pues esa externalización puede resultar extraordinariamente frustrante, ¿no? No sé si recordáis que hace unos meses yo vi que en La Coruña había un debate tremendo contra la alcaldesa en aquel momento porque había una tensión en la empresa que tenían contratado el servicio de recogida de basuras y estuvieron casi un mes o no sé cuantísimo tiempo todo lleno de porquería y tal. Y la gente miraba a la alcaldesa y decía, ¿no lo puede solucionar? Y la verdad es que la alcaldesa no lo podía solucionar, porque era un problema de la empresa que estaba externalizada, ¿no? Y entonces no podía solucionarlo, ¿no? Yo eso, bueno, lo he vivido en el ayuntamiento y creo que eso es insoportable. Eso no tiene ningún sentido. Me recuerdo, por ejemplo, un día que unos funcionarios, un centro de mayores que había cerca de mi barrio, me vinieron a ver y me dijeron, mire, que esto es absurdo, porque la cafetería se cierra justo en el momento que se está mejor en la terraza. Estábamos en verano, ¿no? Y queremos, por favor, que nos dejen estar hasta las 8 tomándonos ahí nuestra horchata o lo que sea. Y cierran a las 5, me decían. Es que no tiene sentido. Y yo sabía que no tenía ningún sentido, pero había habido un contrato en el que se había hecho, en el que se ponía que la terraza se cerraba. ¿Quién había hecho eso? Pues efectivamente, seguramente había sido un servicio que había reproducido un contrato parecido al del año anterior, al del otro, y nunca nadie había pensado, es decir, que había que tener agilidad, que no podemos hacer una externalización cerrada, que tenemos nosotros siempre que dirigir esa estructura de externalización, ¿no? Pero luego yo creo que hay a veces un recurso a la externalización que es absolutamente innecesario, ¿no? Y voy a contar otro ejemplo, ¿no? A mí me parecía muy importante para mejorar los servicios de limpieza de la ciudad de Madrid, el que los propios ciudadanos asumieran la obligación de efectivamente pues tener una actitud limpia, ¿no? Y yo en concreto pues diseñé una serie de ceniceros que yo llevaba siempre en el bolsillo, iba por la calle y me encontraba una persona que iba a tirar una colilla al suelo y entonces yo me presentaba, hola, ¿me conoces? Soy la alcaldesa. Mira, es que justo me ha parecido que en este momento ibas a tirar una colilla al suelo, ¿no? Pues mira, tal, bueno, hacía un ambiente bien, divertido, hablábamos, les regalaba el cenicero. De verdad que no lo... En fin, ahí, bien, vale. Bueno, pero eso pues lo hacía cuando me encontraba con alguien, pero sistemáticamente a mí me dolía, cada vez nosotros nos reuníamos todas las semanas para analizar el tema de la limpieza y a mí me dolía muchísimo, por ejemplo, ver la cantidad de chicos jóvenes que hacían pis en la calle, ¿no? Porque beben una barbaridad y claro, la gente protesta, ¿no? Es que están en mi portal, no sé qué y tal. Esto es imposible. Y chicos jóvenes, hacíamos análisis, eran chicos educados, eran no sé qué, pero vamos, eran unos guarretes absolutamente inasumibles. Eso no se podía hacer, ¿no? Y entonces decidimos tomárnoslo en serio y plantearles en todo tipo de sanciones de ese tipo la alternativa de, en lugar de pagar la multa, que la tenían que pagar sus padres casi siempre, que ellos trabajaran limpiando, ¿no? Y creamos una estructura que se llamaba Limpia Madrid, llevaban así su cartel y tal y cual. Y entonces yo cuando diseñé aquello, pues le dije al funcionario que lo llevaba, oye, vamos a hacerlo bien para que haya una entidad pedagógica, ¿no? Porque esto no es un castigo, esto es un proceso nuevo de conseguir cómo se pueden cumplir las disposiciones municipales sin necesidad de recurrir a la clásica multa, ¿no? Así que vamos a estudiarlo y tal. Me dijeron, no podemos, no tenemos pedagogos, no podemos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dice, se sacará a concurso. Y se sacó a concurso, ¿no? Bueno,
Bueno, ¿era necesario? Para mí no. Es decir, yo creo que esos son servicios que deben ser puramente municipales y locales, porque ese proceso de sacar a concurso algo que está tan relacionado con el propósito esencial de hacer una alternativa a la multa y de buscar una manera de cumplimiento de la norma que signifique una forma distinta de relacionarnos con el ciudadano, es muy difícil trasladarlo a una empresa que no es el propio administrador, el propio ayuntamiento. Muy ilustrativo. Volvemos a temas de management, de liderazgo público, ¿no? De hecho, en uno de tus libros aludes al déficit que tenemos en la administración de alguna manera de la importación de técnicas, ¿no?, provenientes del management, ¿no? Y de hecho dices, leo textualmente, la mayor parte de juristas, y lo peor, también muchos políticos, creen que para gestionar bien una organización basta con promulgar procedimientos y dotarla de medios. ¿Qué medidas crees que son necesarias para fomentar esa cultura de las organizaciones, ¿no? ¿Cómo mejorar la gestión y la organización de las administraciones? Ese tema tiene dos vertientes, uno muy profundo y otro más superficial. El más profundo es que la propia estructura legislativa, es decir, las leyes, no suelen incorporar procesos de gestión. Y entonces eso hace que, en principio, el cumplimiento de las leyes es un cumplimiento absolutamente diseñado en escritura, sin más. No está en 3D, como si dijéramos. Se dice, se hará esto, y uno dice, ¿cómo? Y nadie se ha planteado cómo, ¿no? Entonces, la legislación en sí mismo no ha sido capaz de entender que tiene que llevar en sí mismo un proceso de gestión. Porque, ¿qué es la ley? La ley es desde el poder, es la explicitación de una conducta deseada. Como queremos que esto pase, pues decidimos que esto se haga. Pero ¿decimos cómo? No. En la mayor parte de veces no hay cómo, hay simplemente qué, pero no cómo. Entonces, esa estructura última de la imposibilidad de la legislación entendida como procesos de gestión tiñe muchísimo la actividad de las organizaciones administrativas, porque se piensa que ¿qué hay que hacer? Lo que dice la ley, claro, pero es que lo que dice la ley no necesita de un proceso de gestión, sí. Y ahora viene lo fácil. Esto es lo complicado y a largo plazo. Lo fácil es entender que toda agrupación humana tiene un comportamiento y que ese comportamiento se llama gestión. A mí me gusta definir la gestión como la organización en movimiento. La gestión es la organización en movimiento. Entonces, si alguien dirige ese movimiento, esa organización irá hacia lo que la persona que dirige ha señalado. Si nadie lo dirige, la organización por sí misma tiene su propia gestión. Y es una gestión que está casi siempre vinculada a ese difuso interés de la propia organización, no a lo que está previsto que sea la estructura de la organización en la ley y a lo que debe tender el gestor, ¿no? Entonces yo creo que lo primero que hay que tener claro es que todas las organizaciones, todas, tienen una vida y esa vida es el movimiento. Y el movimiento de esa organización lo vamos a llamar gestión. Y ahí vamos a distinguir la gestión espontánea que puede hacer la propia organización si nadie la controla o la que puede hacer si alguien la controla. Entonces yo creo que todo eso es muy importante, analizar lo que es la organización en la gestión. Me parece importantísimo, poniendo además ejemplos muy pequeños, ¿no? Venga, tenemos unos amigos y vamos a hacer una excursión. Vale, somos un grupo de WhatsApp, por ejemplo, y vamos a hacer una organización, ¿no? Bueno, ese grupo de WhatsApp va a tomar unas decisiones. Pues uno se va a encargar de sacar los billetes, otros no sé qué. Eso es la estructura de la organización. Todas las organizaciones tienen que tener gestión. Sin embargo, la administración hemos pensado que basta con diseñar bien los medios correspondientes de esa organización para que esa organización se gestione bien. Y no es verdad. La gestión tiene que tener un proceso estratégico en el que esté establecido cómo es lo que queremos conseguir y cómo se va a hacer. Es decir, la gestión implica los cómo. ¿Cómo?
cómo es muy importante. ¿No encuentras que muchas veces en la administración estamos esperando que la norma, que la ley nos diga cómo hacer las cosas? Es decir, desde hace tiempo, incluso desde la ley del Estatuto Básico del Empleado Público, se habla de procesos, ¿no?, de evaluación del desempeño, de carreras horizontales. De hecho, en un Real Decreto de cuyo nombre no voy a... antes lo hablábamos porque es imposible, ¿no?, acordarse, de medidas urgentes para la ejecución del plan de recuperación, bla, bla, habla precisamente de algunos elementos fundamentales que yo creo que están subyacentes en normas anteriores, ¿no? Se habla de planificación estratégica, de la evaluación del desempeño, de la carrera profesional y también de la regulación de la figura del directivo público profesional. ¿Se debe profesionalizar la figura del directivo público? Y es más, ¿hasta qué rango? Bueno, yo creo que en general hay que gestionar a todos los componentes de la administración con la capacidad de asumir lo que significa la gestión y no sé, el papel que cada uno de nosotros juega en la gestión. Hay un penalista holandés, que no voy a saber recordarme ahora de su nombre, que decía que todos aquellos que tocamos un papel, todos aquellos que tomamos una decisión, la que sea, la de poner este expediente aquí, lo de acordar una entrevista, lo de hacer una llamada, todos tenemos un papel significativo en la estructura de la organización, ¿no? Yo creo que eso es la primera parte. Luego yo creo que los directivos tienen que surgir de la base. No me parece que sea fácil el que puedan surgir como un cuerpo aparte. Es decir, al contrario. Me da mucho miedo los cuerpos directivos, porque los cuerpos directivos muchas veces lo que hacen es que acaban limitando, digamos, cegando posibilidades grandes de desarrollo, ¿no? Entonces soy mucho más partidaria de generar efectivamente liderazgo, pero el liderazgo se puede generar desde la persona que está cogiendo el teléfono hasta la persona que en un momento concreto pues, es capaz de tener el contacto, digamos, directamente con el político, ¿no? Haciendo una escala desde abajo hasta arriba, puede haber líderes de la administración pública y los cuerpos directivos como tales me parece que son necesarios, pero tienen que surgir de la base. Es esencial que surjan de la base. Cuando tú estás en una organización y de pronto ves a alguien que tiene ideas, a alguien que le interesa lo que hace, alguien que disfruta viendo los resultados que da lo que hace. Bueno, a lo mejor esa persona puede ser un líder. ¿Qué más da la calificación que tenga, sea auxiliar administrativo, sea... No sé. Yo soy mucho más partidaria que los directivos surjan de abajo y que estén amparados también con ese proceso de liderazgo. ¿Qué perfiles profesionales crees que van a irrumpir en la administración? Vemos plantillas muy estáticas, ¿no? Pero ¿tiene sentido mantener estructuras administrativas muy operativas tal como se concibieron hace 40 años? Hay fenómenos, ¿no?, como la irrupción de la inteligencia artificial, la transformación digital, de las que hablan que van a mecanizar, ¿no?, buena parte de las tareas operativas. Bueno, yo lo que creo es que no tiene mucho sentido la manera como tenemos de recurrir, mejor dicho, de conseguir funcionarios públicos, ¿no? Yo lo veo mucho más como buscar la persona que hace falta para el puesto concreto y no tanto hacer oposiciones en el que entren 100 o 200 y que después digamos tú aquí y tú allí, sino al contrario, tener una estructura mucho más abierta, que puede ser con una especie de bolsa, no sé, sería cuestión de hablarlo, ¿no? Pero para cada trabajo concreto hacen falta unas características determinadas, de verdad, no valemos todos para cualquier cosa, ¿no? Y os voy a contar otra cosa, más que nada porque me vas a permitir, pues yo creo que así se entiende mejor, ¿no? En el Ayuntamiento hicimos una cosa muy bonita porque hicimos un concurso en homenaje a Gloria Fuertes, y entonces decidimos que era muy importante el que participaran todos los niños de Madrid. No lo quisimos hacer como se hacía otras veces por las escuelas y tal, porque eso estaba mediatizado, y lo hicimos un poco a nivel general, ¿no? Fue una cosa muy bonita, participaron muchísimos niños, y, en fin, muy bien, ¿no? Y ya llegó el momento de que dimos los premios, a los que habían dado los premios, pero claro, luego estaban los que no habían ganado nada, ¿no? Y yo dije, mira, siempre hay que acostumbrarnos a contestar
a todas las personas que acuden a la administración. Entre paréntesis os diré que yo ya cuando estaba en la jurisdicción, yo siempre decía que el debate sobre si el silencio administrativo hay que interpretarlo en positivo o negativo, como hay que interpretarlo es que es una grosería y una mala educación, porque creo que es inaceptable que la administración no conteste, pero ¿quién es usted para no contestar? A mí me da igual, silencio administrativo, positivo o negativo, no, perdón, la ley de procedimiento administrativo lo dice, hay que contestar, y si no se contesta usted es un maleducado y un grosero, ¿no? Vale, bien, entonces eso elaborado en los niños, pues ya mira, los niños han hecho su poesía, no han ganado, vamos a hacerles una carta bonita, en la que efectivamente les decimos, oye, qué bien, tal, pero tal, no sé qué y tal. Y nada, y ya vuelvo el otro día, tal. ¿Habéis hecho la carta? Sí, me leo la carta y digo, bueno, ¿pero vosotros creéis que los niños son un banquero o es un, yo qué sé, pero qué carta es esto, ¿no? Tenéis que hacer algo divertido, con dibujos, con chistes, tal. Y se me quedan todos diciendo, pero habrá que convocar un concurso. Digo, pero vamos a ver, vamos a tener que convocar un concurso para hacer un dibujo. Es que aquí no sabéis dibujar. Pues no, nadie sabía dibujar, ¿no? No os digo cómo ha acabado la cosa, por eso lo dejo para otra ocasión. Pero bueno, lo que os quiero decir es que no tiene sentido. Es decir, a mí me parece imprescindible. Los funcionarios tienen que tener una capacidad de comunicación, tienen que tener técnicas, no sé, de expresión, tienen que tener capacidad de fabulación, no sé, para algunas cosas, para otras no, pero para algunas cosas sí, para otras tienen que tener muchísima empatía. Para cada puesto de trabajo yo veo un perfil diferente. Y aquí no valemos todos, ¿no? Entonces ahí, pues los perfiles. Pues hombre, a mí una de las cosas que más me ha decepcionado de la informática es que yo viví esa sensación de que llegó un momento que en los juzgados nos lo vendieron como bienvenido Mr. Manson. No, ya va a venir la informatización y se va a solucionar todo y tal. Y yo cuando vi que lo que habíamos hecho era informatizar el siglo XIX, dije, pues lo hemos hecho buena, porque lo único que hemos hecho que antes esos funcionarios los vendía la gente del 4 y todo el mundo se los comprábamos a él y ya está, y ahora están metidos en la máquina, pero no hemos hecho una informatización, ¿no? Y a mí me preocupa muchísimo que la inteligencia artificial podamos hacer lo mismo. Entonces no me gusta tanto que haya personas especialmente destinadas a servicios de inteligencia artificial, etcétera, sino que eso esté metido entre todos. Es decir, que haya un planteamiento de que el que quiera sepa para qué va a utilizar las técnicas que hoy día nos permiten hacer lo que deberíamos haber hecho, ¿no? Es decir, el conectar todos los datos, el tener una capacidad, ¿no? Y lo importante es eso, no tanto el que haya alguien que sea experto y que conozca realmente las técnicas que nos permiten esos procesos de modernización. De hecho, nos está costando en la situación actual, ¿no?, de relevo generacional, que determinadas profesiones, ¿no?, determinados graduados, ¿no?, en las denominadas profesiones STEM, ¿no?, las relacionadas con la tecnología, con las ingenierías, con la ciencia en general, vengan a la administración. ¿Cómo atraer ese talento? Es decir, eso no nos pasa en todas las posiciones, es evidente. En otro tipo de profesiones, más de lo social, por ejemplo, no hay problema en la cobertura, pero a todos esos grados, ¿no?, de los que provienen los posibles candidatos a ser empleados públicos, ¿qué les recomendamos? ¿Cómo atraemos ese talento? Pues mira, yo creo que fundamentalmente hay que buscar los líderes en ese terreno, ¿no? Es decir, yo creo que hay muchos profesionales cualificados en esas técnicas que pueden sentirse enormemente atractivos de trabajar para algo que hay que darle la vuelta y que hay que cambiarlo, ¿no? Y yo creo que eso es lo atractivo, ¿no? Y lo atractivo es plantearles esa posibilidad, ¿no? Precisamente, hablemos de acceso, hablemos de oposiciones. Dices, leo literalmente, no es cierto que la memoria no ocupe lugar. Nuestro cerebro, como los ordenadores, también ubica los recuerdos físicamente. Mientras memorizaba tantos datos, preparando una oposición, se me olvidaron la mayor parte de teléfonos de amigos y familia. ¿Crees que debemos revisar los procesos de acceso a la administración pública? Totalmente. De hecho, ¿no es un freno a la atracción de talento? Totalmente, es una pena. Yo creo que es una pena. Porque yo ayer hace unos días miraba, por ejemplo, no sé si los llamáis como lo llamáis aquí, pero allí los llamamos un poco los POSIs, que son un poco como los no sé, ordenanzas, un poco ese planteamiento, ¿no? Y miraba a ver qué les exigimos en la oposición, ¿no? Bueno, pues de entrada lleva, yo diría que tres cuartas partes es la Constitución.
Es decir, todo jurídico, no sé qué, ¿eso para qué vale? ¿Para qué vale? Entonces yo, de verdad, soy contraria a las oposiciones. Lo que soy es partidaria de que la gente entre a trabajar y a la vista de cómo trabaja y del resultado que tenga su actuación, darles las posibilidades a la gente de quedarse, de continuar, de irse, etcétera, ¿no? Pongo el ejemplo de algo muy sencillo, que es el tema de la judicatura, ¿no? En la judicatura tienes que efectivamente hacer una oposición en la que tienes que recordar una barbaridad de datos, pues tiene muchísimos datos, muchísimos, toda la legislación y tal y cual. Y luego resulta pues que a lo mejor la persona que sabe muchísima legislación no tiene capacidad de decisión, que es una cosa muy dramática en una profesión en la que la esencia es decidir, ¿no? Yo he visto magistrados, jueces, que sufren muchísimo y además lo pasan fatal porque les cuesta mucho decidirse, pues no tienen capacidad de decisión. Otros no tienen capacidad de escucha, con lo cual es también muy negativo su actuación porque no pueden percibir bien el conflicto y por tanto, vale. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué hacen en Alemania? Por ejemplo, en Alemania, las personas que salen de la carrera, de las carreras, porque no siempre se exige que sea solamente la carrera de Derecho, sino de determinadas carreras, empiezan a entrar, trabajan un poco de ayudantes en un juzgado, ¿no? Y después, a la vista del resultado, pues se ve la posibilidad de que continúen por un periodo, no continúen, se marchen. Bueno, yo creo que es que lo que no tiene sentido es que hemos entendido que mérito y capacidad, que dice la Constitución, es saberse muchas cosas de memoria. Y eso no tiene que ver. Es decir, lo que hay que hacer es, una persona, su trabajo lo hace bien, nos interesa, pues se va a quedar. Una persona no hace bien su trabajo, pues a lo mejor después de un periodo de formación, de interés, pues se va a marchar. No hay por qué perder tiempo teniendo que memorizar datos que no se van a utilizar para nada, ¿no? Porque además es caro la oposición. Las oposiciones son caras. Yo veía el otro día, digo, la de ordenanzas, ¿no? Y se recomendaba a todos que se compraran un libro gordísimo, que vi que costaba 49 euros, ¿no? O si no, ir a una academia, ¿no? Es un esfuerzo enorme. ¿Y para qué vale? Pues no vale. Vale para que sepamos que tenemos capacidad de recordar muchas cosas, ¿no? Pero no para demostrar el mérito y la capacidad, como dice la Constitución. Cuando estamos hablando de las habilidades blandas a las que tú te referías, Enrique, ¿eso se puede ver en una oposición? No. Eso lo ves si tú, por ejemplo, tienes un servicio de atención al ciudadano. ¿Cómo vas a ver quién lo hace bien o quién no? Pues quien se preocupa de la persona que viene, quien le da alternativas, quien tiene la capacidad de imaginación cuando nada de las alternativas habituales son las que pueden valer para resolver el problema que viene esta persona. Es decir, tenemos que ver, por ejemplo, lo que significa la locuacidad, la capacidad de explicación, efectivamente la empatía, la imaginación. Eso se ve en la práctica, no se ve en la oposición. Está claro. Eres muy crítica con el efecto que tienen las leyes en la práctica. De hecho, hablas de que, bueno, que de alguna manera es una asignatura pendiente porque el hecho de promulgar leyes no quiere decir que estas tengan efectos positivos. ¿Qué método o enfoque propondrías para evaluar ese impacto? A mí me parece que sería importantísimo que asumieran las cámaras legislativas, tanto el Congreso como el Senado, la obligación que tienen de ver qué resultado han dado las leyes que han promulgado. Es decir, hay que hacer el seguimiento de la ley, ver qué efecto ha producido la ley. Y después, a la vista del efecto que ha producido la ley, es cuando nos plantearemos si hay que hacer una ley nueva o si hay que analizar que la ley era correcta, pero que no fuimos capaces de diseñar bien esos cómo, no fuimos capaces de diseñar bien su puesta en funcionamiento. Entonces yo entiendo que una de las tareas que debe hacer el Instituto al que estamos acostumbrados, el CIS, el Centro de Información, no es tanto hacer estos augurios electorales, que no sé por qué ha asumido esa función el CIS, sino cuando tú lees la reglamentación del CIS te dice que tiene que ser aquel instituto que esté
constantemente elaborando los comportamientos sociales, ¿no? Entonces yo creo que debería haber algún instituto o el propio CIS, depender del Congreso de los Diputados, y cada vez que se hace una ley se evaluara el resultado que ha dado la ley, y podríamos poner infinidad de ejemplos, ¿no? Porque si no, después no sabemos si una ley ha fracasado, por qué ha fracasado y qué es lo que habría que cambiar, ¿no? No tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Como eso no lo hacemos, lo que pasa es que se empiezan a producir incumplimientos asumidos de las leyes, lo cual es enormemente negativo. ¿Por qué se incumplen muchas leyes? Porque no hay quien las cumpla, porque no se ha diseñado bien. Entonces se crean esos incumplimientos que son como actitudes pegajosas de la ley que desprestigian a la ley en sí mismo y impiden la reflexión necesaria para hacerlo de forma distinta, ¿no? Y yo qué sé, podríamos poner tantísimos ejemplos que es así, ¿no? Que todos lo sabemos. Entonces, la evaluación de la ley a mí me parece que es algo muy sugestivo, además sería muy interesante, habría muchos estudiantes, muchos licenciados, la carrera de Derecho que podrían hacer ese trabajo y podríamos tener ahora con la inteligencia artificial, podríamos tener unos datos extraordinarios, ¿no? Fijaros que absolutamente todas las sentencias están en este momento digitalizadas y están en un centro que es el CENDOC, en el que aparecen todas las sentencias, las tenemos digitalizadas todas, pero no las tenemos utilizadas, ¿no? Lo bueno sería dar a un botoncito y, por ejemplo, pudiéramos saber en cuántas ocasiones, por ejemplo, ha habido un caso de violencia de género cuando había un procedimiento de separación en marcha, ¿no? Y eso nos daría posibilidades para profundizar más qué pasa en los procedimientos de separación, cómo se podrían evitar. Esos datos no los tenemos. Tenemos las sentencias, pero no las tenemos aprovechadas en el sentido de que las mismas nos expresen los supuestos de hecho respecto a los que el derecho ha tomado una decisión. Tenemos conceptos jurídicos, sí, podemos tener la indeterminación, la nulidad, pero hechos no. Y si no tenemos hechos, perdemos una oportunidad extraordinaria de tener una radiografía del conflicto en la sociedad, ¿no? Pues así estamos, no hay. Y el centro es impresionante, están todas las sentencias. Es decir, no habría más que dar a una clave, pero no las podemos utilizar. De hecho, también dices que las leyes comunican mal, es decir, que no son atractivas para su lectura. Y propones que por qué no incluir imágenes, fotografías, grabaciones. ¿Crees que realmente buenas campañas comunicativas favorecerían? Sin duda, pero la propia ley debería ser un instrumento de comunicación. A mí me hace mucha gracia, yo a veces he dado cursos a periodistas hace tiempo, ¿no? Y siempre les ponía una especie de ejercicio que era muy divertido, porque yo cogía la descripción de uno de los delitos que se recogen en el Código de Hammurabi de hace 5.000 años antes de ahora, y luego cogía uno del Código Civil y los mezclaba. Y decía, ¿me queréis decir cuál es del Código de Hammurabi y cuál del Código Civil? Y casi todos se equivocaban, porque yo ya buscaba algunos que eran un poquito ambiguos, ¿no? Pero con eso os quiero decir que es increíble. Seguimos haciendo las leyes como el año de Caratapunchín. Todo es el que hiciere tal cosa le pasará tal otra. Y eso es absurdo. Es decir, si lo que queremos es convencer a los ciudadanos para que efectivamente tomen una posición, continúen, tengan una actitud, hagamos que la ley sea un proceso de comunicación, no la campaña que la pone en marcha, sino que la propia ley sea atractiva, la propia ley sea algo que uno dice, hombre, esto está bien. Pues qué buena idea que se les haya ocurrido esto. No, de verdad, es impresionante. Las leyes son una cosa que no hay quien las aguante, nadie las lee. ¿Cómo las van a leer? Si yo me doy cuenta que la ley nadie, ni siquiera los expertos a veces saben que hay leyes que llevan mucho tiempo y que están funcionando, ¿no? Una de las cosas que tengo una lucha tremenda ahora es que en el tema de los desahucios, ya sabéis, fíjate de lo que estamos hablando, del problema tremendo de la vivienda, ¿no? Pues hay mucha gente que se queja efectivamente de que su inquilino ha sido declarado vulnerable y que por tanto pues lleva meses esperando porque los trabajadores sociales no le encuentran la vivienda y tal, no sé qué, en cuanto, ¿no? Y yo me he hartado de decirlo, la ley dice que en ese caso es la administración quien tiene que pagar las rentas.
de esos arrendadores que tienen inquilinos que se han declarado vulnerables. La mayor parte de la gente se queda sorprendida, no tenía ni idea, eso está ahí. Claro, claro que está en la ley, las leyes ni se entienden, están hechas, bueno, pues para que no se entiendan. ¿Qué queréis que os diga? Pues no puedo estar más de acuerdo. ¿Qué opinión tienes sobre el marco legal destinado a prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción? Bueno, un poco la promoción de la transparencia, la integridad en la gestión pública. ¿Crees que ello se puede combatir, otra vez volvemos a lo mismo, solo desde el marco legal? Bueno, desde luego no se puede combatir solo desde el marco punitivo y del marco de la regulación legal. Yo creo que cada caso de corrupción tendría que llevar a cabo un proceso propio de investigación sobre por qué se ha producido ese caso y qué es lo que hemos fallado para que se hubiera producido. A mí eso me parece impresionante, ¿no? ¿Por qué se produce? Es interesante ver, ¿no? La corrupción que yo conocí cuando yo llegué a los juzgados y la que está pasando ahora. Yo creo que antes había una corrupción en el marco de los funcionarios, sí pequeña, pero bueno, lo que os digo, ¿no? Que allí nadie hacía nada si no le pagaban de más y todas estas cosas, ¿no? Esa corrupción que a veces sale en algunas películas en las que parece ser que el funcionario pues dice, es que esto no lo puedo hacer porque no tengo bolígrafo. Entonces le va a dar un bolígrafo y dice, no, pero además del bolígrafo algo, y entonces le da 4 billetes y todo eso. Eso yo creo que formaba parte, desde luego yo lo he vivido, del final del franquismo, el principio de la transición. Eso ha desaparecido, ¿no? Pero ahora hay otro tipo de corrupción. ¿Y por qué no profundizamos en ella, ¿no? Cuando nos enteramos de que una persona pues, ha cobrado mordidas por esto, por lo otro, tal, ¿qué ha pasado? ¿Por qué? Hay que analizarlo. Cada caso de corrupción para mí habría que analizarlo y ver qué es lo que ha fallado. ¿Qué ha fallado? Es que si no, no avanzamos. Es decir, los castigos penales. Bueno, pues desgraciadamente parece imposible, pero ¿cómo es posible que después de lo que hemos vivido, de muchos procesos penales, de años de cárcel, y que siga habiendo casos de corrupción? ¿Qué pasa? Entonces analicémosle dónde está esa estructura. Y, no sé, hay que empezar a verlo, hacer análisis. De alguna medida, yo creo que es interesante ver cómo el funcionario público, la persona que ostenta una representación política, no puede tener actitudes, digamos, de facilitación, no puede aceptar regalos. Bueno, pero todo eso analicémoslo, porque yo es que me cuesta entender cómo es posible que siga habiendo casos de corrupción en este momento, ¿no? Y la manera para mí es analizar cada caso. Durante un tiempo la causa de la corrupción era el defecto de funcionamiento de la administración. Como la administración tardaba tanto, pues hay alguien que va, oye, yo te doy, me permites. No, sino simplemente, oye, pues no sé, te doy una cosa, te compras lo que quieras en el Corte Inglés, te invito, no sé qué. Yo qué sé, cosas, estructuras. ¿Para qué? Para facilitar que la administración funcione. Pero a mí me da la impresión de que ahora no es esa la corrupción que vivimos. La corrupción que vivimos es otra y se produce en un proceso enormemente regulado. Lo sabemos, cuando tú mismo hablabas de la contratación pública, sabemos la locura que es la contratación pública, y esa contratación pública, sin embargo, parece que no evita los casos de corrupción, por lo menos en lo que estamos oyendo, en lo que estamos viendo, ¿no? Y me parece que sería muy interesante profundizar en cada caso concreto. Bueno, yo, Manuela, me tiraría horas hablando contigo, pero ya me paso del tiempo, ya he superado la hora y creo que es el momento de dar paso a las preguntas de los que nos acompañan. Solo una curiosidad, una última curiosidad. ¿La receta de bombones de patatas fritas es tuya o está inspirada en Fernandría? Pues mira, está inspirada, la verdad, en una cosa que oí en la peluquería, os tengo que decirlo, ¿no? Pero entonces oí una contaba, tenía una clienta, una peluquera que me ha dicho que hacía bombones con patatas fritas, ¿no? Y yo me quedé con mi cosa y llegué a casa, lo probé y de verdad salen buenísimos, ¿eh? Os lo digo de verdad, y es súper fácil y los niños se lo pasan muy bien. Que sepáis que la receta está en uno de sus libros, que me parece que añades... Lo que te sale mejor, me parece, son las magdalenas. Sí. Pero tenéis la receta, ¿no?, para copiarla. Bien, pues vamos con preguntas. No sé si hay preguntas, Ingrid, siguin virtual, siguin del públic. Hi ha alguna pregunta? No? No? Pues anem a llegir les... Manuela, a ver, preguntan
¿Qué opinas sobre la política de formación en las administraciones públicas? Bueno, mira. Pues la verdad, no la conozco mucho, pero en lo que la conozco me parece que es extraordinariamente teórica y está absolutamente fuera del análisis de la práctica diaria, ¿no? Yo veo mucho más la formación como un elemento de la práctica, ¿no? Es decir, cuando estamos trabajando en nuestro servicio, nosotros hacemos una estructura de formación en el servicio porque queremos conseguir X cosas, ¿no? Entonces, no es una formación que viene desde arriba, sino que creo que es mejor que surja desde abajo, ¿no? Gracias. ¿Y alguna més, no? Pues voy a aprovechar. Ah, sí, mira, Kevin. Mira aquí, sí, teniu micrófono. Hola, buenos días. No sé, ¿se me oye? Sí. Ahora sí. Sí, estupendo. Bueno, soy concejala de Badalona y diputada de aquí de la Diputación y quería comentar justamente una de las cosas que he visto que es más difícil de la Administración es la ley de contratación, es como de burocrático que es, ¿no? Conseguir dar un servicio a la ciudadanía con la agilidad de las necesidades que hay realmente, que están muy por delante de la capacidad que tenemos las administraciones de dar soluciones. Y quería preguntar si también crees, porque es lo que pienso yo, que la extrema derecha va avanzando y la gente va creyendo menos en la administración porque parece que cada vez es todo más burocrático, es todo más lento y parece más difícil encontrar soluciones adecuadas a los problemas que tenemos y que tiene la ciudadanía. Yo tengo esta percepción, no sé. Sí, yo creo que ahí tenemos que ser, ya desde el punto de vista político, de autoridades políticas, como si dijéramos, y no solamente de la propia gerencia de la administración, enormemente innovadores, ¿no? Yo creo que es imprescindible que determinadas tareas que hace la función pública la haga directamente la ciudadanía. Yo, por ejemplo, pienso que una de las cosas que a mí me ha hecho reflexionar mucho es el tema de los presupuestos participativos, ¿no? Se hacen los presupuestos participativos, los ciudadanos dicen, pues se debería hacer esto, se debería hacer lo otro, y luego la administración tarda 3 años en hacerlo, ¿no? Entonces, por decir algo, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que empezar a plantear las alternativas de que lo mismo que cuando nosotros contratamos una carretera, pues se le da una especie de retribución al que hace la carretera, vamos, se pagan sus salarios, empezar a buscar estructuras de colaboración ciudadana muchísimo más ágiles, ¿no? Y que pueda haber un colectivo de ciudadanos que decide, pues que, por ejemplo, quiere hacer, como pasó allí en Madrid, un tablado de baile, ¿no? Hubo un grupo que dijeron, vamos a hacer un tablado de baile en no sé qué calle y vamos a ver baile ahí tal y cual. Muy bien, pues lo mejor que lo hagan ellos. ¿Cuánto cuesta el tablado? Pues no sé, 6.000 euros. Pues ala, ahí están los 6.000 euros y lo hacéis vosotros y luego hacemos cuentas, ¿no? No tenemos que tener miedo a eso, hay que hacer innovación. No puede ser que todo lo tenga que hacer la función pública, lo puede hacer también la ciudadanía. La ciudadanía tiene que tener esa capacidad de darse cuenta de lo importante que es lo público, de a veces lo difícil que es y lo necesario que es hacerlo, ¿no? Y si no, parece que hay una especie de ellos no podemos confiar, como el tema de las subvenciones, lo de las subvenciones. Se da una subvención a tiro pasado, ¿no? Ya se ha hecho, pero eso no puede ser. Habrá que dar la subvención para que se haga. Y entonces viene el miedo y no pagan. Y entonces hay que exigir. Y, bueno, no sé. Hoy día tenemos la posibilidad de hacer un seguimiento del dinero como nunca. Es decir, sabemos dónde está el dinero. No hay que tener miedo y hay que tener confianza en la administración. Yo creo que para mí la manera de parar a la extrema derecha es profundizar en la democracia. Y profundizar en la democracia es pensar que desde lo político no solamente hay que hacerlo todos nosotros, el Estado y ese sistema venoso que es el de la administración, sino que también hay que incorporar a ese sistema venoso a colectivos de ciudadanos. Y me parece que es muy interesante eso. Colaborar, pues entidades sin ánimo de lucro, lo mismo que tenemos la colaboración público-privada y todo lo asumimos. Cuando me ha preguntado Enrique sobre si era partidaria de la externalización o no, he dicho que depende, en cada caso concreto. Claro que sí, no vamos a hacer nosotros la carretera, la tendrá que hacer una empresa. Pero a su vez estamos muy acostumbrados a la colaboración público-privada. ¿Por qué no hacer colaboración público-social? Hay que hacerla, colaboración pública social. Y la ciudadanía tiene que saber que tiene capacidad de gestionar también, como nosotros, ese sistema venoso que es el de la administración pública. No sé qué te parece. Muy bien.
tenemos que cambiar muchas cosas porque la ley, ¿no?, ya te dice las subvenciones se tienen que pagar de esta manera, ¿no? Y hay, bueno, se tiene que hacer un proceso de transformación, una revolución democrática, creo, y tenemos que conseguir mayorías para... ¿no?, Bueno, para hay cosas que se pueden hacerlo cambiar, posible. la verdad, porque hay cosas que se pueden cambiar sin gran complicación, ¿no? Porque, bueno, hay que tener siempre un poco de riesgo, por supuesto, ¿no? Pero yo creo que hay cosas que sí se pueden cambiar, ¿no? Y en concreto, pues en eso las organizaciones municipales pueden cambiar el sistema de las subvenciones, se pueden adelantar las subvenciones, se pueden organizar de otra manera, no sé. Yo creo que a veces creo que quien gobierna son juristas e interventores y no nos dan soluciones a lo que pedimos. Pedimos, no, es que queremos que la entidad cobre antes. No, la ley lo impide, esto no puede ser, y no dan soluciones, solo son problemas, ¿no? Y al final, cuando piensas quién gobierna o quién realmente decide, Claro, se puede decir lo que no. Por eso es tan importante el plantear la necesidad de que la legislación también tenga una capacidad de articulación suficiente, ¿no? Es decir, porque muchas veces cuando dicen que no se puede hacer, claro que se puede hacer. Lo que pasa es que se hace lo que se ha hecho siempre, pero claro que se puede hacer. Es decir, claro que se puede cambiar sin necesidad de que haya una nueva legislación parlamentaria, ¿no? De verdad que hay tantísimas leyes que rebuscando se puede encontrar uno para lo que necesita, ¿no? Que hay que rebuscar es bien. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bien, pues Manuela, es un placer y un honor tenerte aquí. Yo creo que yo al menos, aparte de aprender mucho, me lo he pasado muy bien. Bueno. Y te agradecemos mucho tu visita. Pues muchísimas gracias y un objetivo importante, la verdad, es disfrutar. Porque, no sé, lo mejor en la vida es que a uno nos satisfaga mucho su trabajo, ¿no? Y yo creo que lo público es un trabajo extraordinario, si somos capaces de liberarlo de estas estructuras a las que tú te referías, que son esos juristas y esos interventores. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Aplaudiment. Molt bé, doncs i a tots vosaltres, tant els que ens seguiu virtualment com els que heu vingut, avui la Sala Fagoig, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i ens retrobem el proper dia 14 de novembre, si no recordo malament, que comptarem amb la presència de Rafael Jiménez Asensio. Moltíssimes gràcies i fins la propera.